Y quiero que busque conmigo en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 16, verso 31 al 34. Si lo encontró, me dice amén. Amén. Se me perdió. Acá lo encontré. Dice así: ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa. ¿De qué cosa? De haber creído a Dios. Bien, oramos al Señor. Padre, gracias porque tengo la oportunidad de predicar, de compartir de tu palabra. Señor, que esta palabra nos desafíe a cada uno de nosotros, Señor. Nos direccione siempre al propósito tuyo sobre nuestras vidas. Espíritu Santo, derrama gracia y favor sobre nuestras vidas y sobre mi propia vida para poder hablar y compartir lo que tú has puesto en mi corazón, lo que tú has hablado primeramente a mi propia vida, Señor. Que tu palabra venga siempre a ser alimento y comida a nuestro espíritu, Señor. Ella es la que discierne nuestros pensamientos, los ordena de acuerdo a tu propósito, Señor. Sea tu palabra en medio nuestro, Jesús, vida para cada uno de nosotros. Así sea, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Puse como título a este mensaje: Dios cambia nuestro destino. Amén. Yo le daría un amén a eso al tiro y un aplauso. Porque esa es una verdad profunda. Dios cambia el destino de los hombres y de las mujeres que se entregan al Señor. Dios cambió mi propio destino. Dios cambió la historia de mi vida. Cada uno de nosotros tenemos cicatrices, marcas que la vida nos va dejando, que las circunstancias que enfrentamos nos van dejando. Pero nada de eso es un impedimento para que el Señor cambie y transforme nuestro destino, la historia de nuestras vidas. Al contrario, el Señor nos toma a cada uno de nosotros y comienza a trabajar en nuestras vidas. Y comienza a transformarnos, a moldearnos, a cambiar nuestra manera de ver, de pensar, de soñar. Cambia todo. Cuando nosotros nos entregamos profundamente a la verdad del Señor, Él lo transforma todo. A veces podemos sentir que somos como una flecha que salió dirigida a un destino y que eso ya no va a cambiar. Que así nacimos y así hemos sido marcados y que nuestro destino ya está determinado. Pero lo cierto es que cuando nos encontramos con Cristo, Él tiene el poder para tomarnos y redireccionarnos a sus propósitos eternos. Cuando nosotros nos entregamos en las manos del Señor, somos esas saetas, esas flechas que el Señor toma y vuelve a direccionar hacia otro propósito, hacia otro sentido de vida. Esa es una verdad que yo he creído, he abrazado con todo mi corazón. Y he visto la transformación del Señor en mi propia vida y en la vida de mucha gente. He visto cómo llegan a Cristo, en qué realidad llegan a la casa del Señor, sus historias de vida que son muchas veces duras, difíciles, crudas. Y también he visto cómo Dios va ordenando poco a poco, cómo el Señor va transformando, cómo el Señor va cambiando. Y de pronto pasan los años y uno ve la obra maravillosa del Espíritu Santo en la vida de las personas. Y eso es lo que va a suceder si nosotros depositamos toda nuestra fe en el Señor.
Eso es lo que va a suceder contigo, con tu casa, con tus hijos, con tus nietos. Eso es lo que va a suceder si tú depositas todo tu corazón en Cristo. Eso es lo que el Señor me hacía sentir cuando yo estaba escribiendo esta palabra. Necesito hombres y mujeres que se pongan de pie en medio de su generación y crean al Señor. Y crean que Dios puede transformar el destino y la historia de su vida y por lo tanto el destino de sus generaciones. Yo le daría un amén más fuerte a eso. Todo el capítulo 16 del libro de los Hechos está lleno de esta verdad. Hay diferentes historias. Parece que no tienen un nexo unas con otras, pero todas van siendo unidas por un mismo hilo conductor. La transformación de Dios llegó a una casa y esa casa se abrió a la verdad de Cristo y esa familia fue transformada. La primera historia del capítulo 16 nos habla de un joven llamado Timoteo. Pablo llega a la ciudad de Listra y Derbe y en aquella ciudad alguien le dice: hay un joven, un muchacho, un adolescente de buen testimonio que se ha convertido, y Pablo lo toma y lo adopta como un hijo propio. Pero él no es el primero de su casa que llegó al evangelio, sino que fue su abuela y su madre, su abuela Loida y su madre Eunice. Ellas fueron las primeras que creyeron en el mensaje. Y Timoteo es entonces consecuencia de que ellas primero abrieron su corazón y abrieron su casa a la palabra del Señor. Mujer, abuela, no tengas temor. Si tú has abierto tu corazón y tu casa a la verdad de Cristo, la palabra de Dios va a impactar a todos los tuyos. Va a llegar a la casa, va a estar ahí en la mesa. La presencia del Señor los va a alcanzar. Por eso oramos por conversiones sobrenaturales, porque hay situaciones que yo humanamente no puedo hacer, pero el Espíritu Santo tiene todo poder y pone gente, sale gente al encuentro, sale gente a predicar, alguien les testifica, de pronto el compañero de trabajo es canuto y llega a la casa y le dice: abuela, no sabe, me habla todo el día igual que tú, me predica todo el día y me pone música cristiana. Eso es el Espíritu Santo golpeando el corazón, porque hay una mujer, hay una mamá que está clamando, que está orando, y verá resultados sus oraciones, porque el corazón de Dios se mueve a misericordia. Cuando alguien clama, cuando alguien ora, no estoy perdiendo el tiempo, no, yo estoy hablando con el Señor y Él es justo juez sobre mi vida. Lo veremos. Yo sé que lo veré con mis ojos. Yo sé que lo veré, yo se lo reclamo al Señor, yo sé que lo veré. Oh Jesús, yo sé que lo veré. Serán como árboles plantados alrededor de mi mesa, estarán ahí conmigo y darán fruto a su tiempo. Yo sé que lo veré. Oh Espíritu Santo, yo sé que lo veré, lo creo en el Señor. El diablo quiso interrumpir la historia, pero no, Cristo redime todo. Él no va a escribir el final de mi vida, mi final está en Cristo. Él escribirá el final de mi historia. Timoteo es el primero que relata el capítulo 16. Timoteo era hijo de padre griego, de madre judía, era un excluido. ¿Por qué era un excluido? Porque no estaba circuncidado. Ley del vientre. Si la mujer es judía, el hijo es judío. Pero el padre era griego. No creía en Dios en el fondo. No practicaba la fe. Él no estaba circuncidado. Pablo lo toma y lo adopta como un hijo propio. Lo primero que hace, lo circuncida. Para que nadie más lo rechace, sino que entre en el pacto de bendición. Aquellos varones, siendo judíos que no eran circuncidados, la Escritura relata que debían ser sacados fuera del pueblo, expulsados del pueblo de Dios. Y aún quizás
dado muerte porque no estaban en el pacto de bendición. Pablo lo toma, lo circuncida, lo adopta como un hijo propio. Y este muchacho, este adolescente excluido, pasa ahora a ser discípulo del apóstol Pablo. Y al paso de los años pasará a ser un hombre que predique y que lleve la palabra. Pasará a ser un pastor en diferentes iglesias. Y por la imposición y la gracia de Dios, llega ahora a ser un hombre que predica la palabra del Señor. Cambió su historia, cambió su destino. ¿Por qué? Porque su mamá y su abuela abrieron su corazón a la palabra del Señor. ¿Está conmigo? Segunda historia. Lidia, la vendedora de púrpura. Una mujer de dinero, adinerada. Hechos capítulo 16. Va hasta la ciudad por negocios. Está ahí, se encuentra en aquella ciudad por negocios. Vendía, comerciaba, era una mujer influyente. Estamos en el mundo antiguo, donde las mujeres no tenían derecho, salvo las mujeres de alta alcurnia, diríamos nosotros. Tenía derecho, comerciaba, viajaba de una ciudad a otra. Y esta mujer estaba en el río, dice, adorando al Señor, creía en el Dios de los hebreos. Y ahí va Pablo a adorar al Señor en un lugar inesperado, dice, que el Espíritu Santo abrió su corazón y ella escucha la predicación del apóstol Pablo y se convierte al Señor. Entrega su vida a Cristo en un lugar inesperado. No crea que todo sucede acá en estas paredes. No, el Espíritu Santo no se limita a este templo físico. Él en todo lugar obra, actúa. Pero hay alguien que tiene que testificar. Porque ella fue al río a adorar al Señor. No había sinagoga en aquel lugar. Y en aquel lugar se encuentra con la predicación, con la proclamación de la palabra. Y cambia completamente la historia de su vida. Y dice que ella cree y cree también su familia. Otra mujer que abre su corazón a la palabra del Señor en aquel lugar inesperado. Y a mí me gusta la historia de ella porque demuestra su fe y su convicción. ¿En qué momento? Porque dice que obligó, así dice la palabra y así lo dice Lucas, y nos obligó a quedarnos, nos forzó a quedarnos con ella, a alojar con ella. Eso habla de que ella quería tomar todo lo que ellos tuvieran para entregarle de parte del Señor. Nos forzó y nos tuvimos que quedar con ella, en el fondo dice Lucas, alojando en su casa. Y eso a mí me hace y me acuerdo y me evoca recuerdos de cuando íbamos con mi papá y salíamos a predicar a distintos lugares y viajamos en un tiempo por Chile, lo recorrimos con él y ahí era difícil dormir porque los hermanos nos recibían con amor, nos daban comida, pero hasta reventarnos más o menos, es verdad, comíamos y después en la noche los hermanos querían conversar. Y mi papá quería dormir, yo lo notaba el tiro en su expresión facial. Pero ellos querían y le preguntaban, ¿y cómo fue? ¿Y cómo predicaba? ¿Y cómo lo hacía en Ahumada? ¿Y cómo levantó la iglesia? ¿Y cómo se sostiene la iglesia? ¿Y cómo lo hace? Y pregunta tras pregunta, porque había hambre de conocer, de profundizar. No se quede solo en un encuentro superficial. Si abrió su vida al Señor, vaya más profundo. Siempre hay más del Señor. No se conforme. No diga, no, yo ya viví, yo ya experimenté, yo ya vi, yo ya soy bautizado en el Espíritu Santo. No, hace muchos años que yo he tenido vivencias con el Señor. No pierda el hambre por Dios. No deje de buscar, no deje de creer al Señor. Siga creyendo, siga buscando, siga teniendo esa misma hambre de la primera vez que se encontró con Cristo. Obligue, fuerce,
en el buen sentido lo que el Señor tiene para su vida. Amén. Tercera historia está ligada. Una mujer endemoniada, dice, con espíritu de adivinación, lo seguía por toda la ciudad y daba grandes voces, diciendo: estos son siervos del Dios Altísimo. Y eso lo hacía día tras día. Entonces Pablo, dice, se llenó de cólera, de ira santa, y se da vuelta y reprende a esta muchacha y reprende el espíritu que había sobre ella de adivinación. Ella es libre en ese momento, pero sus amos se molestan, dice, porque en el fondo esta esclava era usada para sacar un beneficio económico a través de esta adivinación que ella hacía. Entonces los llevan ante los magistrados, es tomado Pablo y Silas, son azotados y son encarcelados. En el fondo de la cárcel son puestos y en el cepo, dice la palabra. ¿Solo por qué? Por haber predicado la palabra del Señor, por hacer la obra de Dios. Esa es la historia, ese contexto está sucediendo. Entonces dice que Pablo y Silas estaban ahí en el fondo, en la mazmorra más profunda, con los pies en el cepo, y en aquel momento, dice, comienzan a cantar y adorar al Señor. Y dice que eso trae en el fondo algo sobrenatural, porque viene un terremoto, dice, solo en aquel lugar, y todas las puertas de la cárcel se abren y todos los presos quedan libres. Esa es la historia, usted lo puede leer completo en su casa. Y en ese momento, dice, el carcelero que estaba custodiando a todos los presos saca su espada, se va a suicidar, a matar, a quitar la vida, porque el costo de perder a un prisionero era pagar con la propia vida. Y ahí Pablo le grita: no hagas nada, estamos todos aquí, ninguno ha escapado, porque todos los presos, dice, les oían cantar y adorar a Dios. Por lo tanto, sobre todos cayó el temor de Dios. Ninguno arrancó, todos permanecieron en aquel lugar. Entonces dice que el carcelero va, entra, los saca y comienza a lavar sus heridas. ¿Qué sucede en la vida del carcelero? Probablemente él había escuchado lo que había sucedido con Pablo y cómo Dios lo había usado para liberar a aquella muchacha endemoniada. Por lo tanto, su corazón ya estaba sensible a la obra de Dios. Los escuchó cantar y adorar al Señor aún en medio de las condiciones en que estaban en esa noche. Y eso conmovió ya profundamente el corazón de este hombre. Por eso cuando los saca, les pregunta inmediatamente: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y la respuesta es: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Esa fue la respuesta apostólica a la pregunta de este varón. Tercera historia, él cree y dice que él se bautiza y también los de su casa. Todos se abren y creen a la palabra del Señor. Esta historia, sí, muchas veces se usa como una promesa textual de que el Señor va a salvar si uno cree, los demás también. No, la salvación siempre es personal, individual. Pero lo cierto es que si alguien cree en el Señor, esa persona y la obra transformadora de Dios sobre esa vida dará testimonio a todos los que rodean la vida de esa persona. Por eso usted tiene que dar testimonio siempre del Señor. Aunque esté pasando adversidad, no deje de adorar ni de creer en Dios. ¿Qué fue lo que hizo Pablo y Silas? No estaban ahí porque hubieran robado algo. Habían sido encarcelados por hacer la obra de Dios. Lo que nos dice a cada uno de nosotros
Que cuando enfrentemos adversidad, oposición, no dejemos de adorar ni rendir culto al Señor. Nunca. Que siempre mis labios, Señor, te honren y te alaben. En todo tiempo, bajo toda circunstancia, Señor, que yo nunca deje de alabar y adorar tu nombre. Porque eso dará testimonio de que mi fe en ti es profunda, que no es circunstancial, que no es de acuerdo a lo que estoy viviendo, experimentando. No, que mi fe en ti es total. Y eso hablará más fuerte de lo que pueden hablar mis palabras. 3 historias. Los 3 creyeron. Y después de aquello, creyeron también sus familias. Estamos viviendo un tiempo hermoso en el Señor. Tiempos en que vemos la gracia de Dios derramada. Crea en el Señor. Póngase de pie en este tiempo, en su casa, en su hogar. Busque al Señor junto a su familia. Hable de Cristo en su familia. Levántese en el nombre de Jesús y crea profundamente en la obra del Espíritu Santo en medio nuestro. Es tiempo de amores, yo lo dije el viernes, es tiempo de intimidad con el Señor. No es tiempo de cuestionar, de pensar, de juzgar cosas. No, es tiempo de creer a lo que el Señor está haciendo en medio nuestro. Si usted cree, Dios va a transformar su historia, su destino y también la historia y el destino de su familia. Y quiero cerrar con este ejemplo a través de la Escritura. Hebreos capítulo 11, versículo 31 dice: por la fe Rahab, la ramera, dice, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Esta mujer es incluida en los héroes de la fe. La Escritura relata su condición antes de encontrarse con Dios. ¿Para qué? Para mostrarnos cómo Dios puede transformar la historia de una mujer y la historia completa de una familia y de su descendencia. Rahab escucha lo que Dios está haciendo con los hebreos. Cuando los espías llegan a su casa y ella los esconde, ella les dice: hemos escuchado que Dios abrió el Mar Rojo. Hemos escuchado que Dios entregó reyes ya en sus manos. Y aunque sabemos que Jericó tiene estas murallas, ellas no son nada para el Dios suyo. Entonces le dice: por favor, cuando conquisten esta ciudad, tengan misericordia de mí y de toda mi familia. Eso es lo que ella le pide. Dice que llega el rumor al rey de Jericó que ella tenía escondido a los espías. El rey la interroga y ella lo engaña, le dice que no es así, que ya salieron, que se fueron. Y vuelve a conversar con ellos y les vuelve a decir: cuando ustedes conquisten, no se olviden que yo los protegí, los cubrí. Y ellos hacen un pacto con esta mujer. Cuando los 2 espías llegan con Josué y le relatan lo sucedido, testifican lo que esta mujer dijo. Y Josué dice: bueno, vamos a cumplir el pacto que ustedes hicieron, la promesa. Nadie los va a tocar, ni a ella ni a su familia. Y a través de esta vivencia y de este relato que él escucha, más aún se afirma el corazón de Josué de que Dios ya les había entregado toda la tierra prometida. Se afirmó el corazón aún más de Josué. ¿Qué pasa? Pasan los años y Rahab vuelve a aparecer, mencionada en los héroes de la fe, pero también mencionada en el Evangelio de Mateo. Mateo la toma a esta mujer y la incluye en la genealogía de Cristo. No solo a ella, a 3 mujeres más. Y es incrustada ahí en la genealogía de Cristo. Porque dice que ella se casó con un varón llamado Salmón. Y Salmón fue padre de Booz, y Booz fue esposo de Ruth, la moabita. Y ellos a su vez fueron los padres de Isaí. Isaí fue el padre del rey David.
Y a través de aquella línea viene Cristo. Esta mujer no solo creyó en que Dios era poderoso para entregar la ciudad de Jericó, creyó y se entregó totalmente a Dios y su vida fue transformada. ¿Por qué? Porque vemos en vos un hombre íntegro, recto, un hombre que cumplió cabalmente la ley de Dios. Pero de acá venía su historia de vida. Dios puede transformar la historia de vida completamente. Y a través de esa verdad transforma mi vida, transforma la vida de mis hijos, la vida de mis nietos y los que seguirán en la gracia de Dios. Lo que fui hacia atrás quedó bajo la sangre de Cristo. Ahí está. Nadie lo puede levantar, nadie puede sacarlo. Fue echado en el fondo del mar. Lo que yo antes en Cristo era, eso quedó en las profundidades. Nadie puede sacarlo de ahí, levantarlo de ahí. Está bajo la sangre del Cordero, bajo la sangre de Cristo. Quedó ahí en la cruz del Calvario. Ahora hay una nueva historia que el Señor está comenzando a escribir en mí. Y esa historia me va a transformar primero a mí. Y va a transformar a mis hijos, a mis nietos y a mi siguiente generación hasta que Cristo venga. Porque nuestra vida dará testimonio de la obra poderosa de Dios. Si la condición de la mujer es mencionada, es para honrar a Dios, para honrar la transformación que Dios produce. Si contamos nuestro testimonio, no nos enorgullecen muchas cosas, pero sí lo contamos, ¿para qué? Para que la gente vea el poder transformador del Evangelio. Esto era antes de Cristo. Este era yo, esta era mi vida, este era mi destino. Yo no debería estar acá, otra debería ser mi historia. Pero acá estoy, predicando, creyendo al Señor. Dios usa las familias para sanar la tierra. Necesitamos familias sanas para construir iglesias sanas. Dios usará las familias. Yo no sé quién sueña. Hay gente que sueña: Señor, yo quiero tener una familia. Señor, yo quiero construir una familia en ti. Tú sabes mi historia de vida. Yo sé lo que pasé, lo que he vivido. Pero Dios, en ti yo quiero construir algo nuevo. Créale al Señor, créele al Señor, créele al Señor. Dios usa las familias. Así está la Escritura rodeada de esta verdad. No la podemos desprender. Moisés, Aarón, María, los discípulos. Crea al Señor y vea con los ojos del Señor. Y proclame bendición sobre sus hijos, sobre sus nietos. Véalos como Dios los ve. Véalos como el Señor los ve. Cuando viene alguien de pronto a verme, yo no lo miro solo en lo natural. Señor, abre mis ojos, déjame ver qué vas a hacer de este varón, de esta mujer. Porque a veces miramos en lo natural y uno dice: no, acá no hay ninguna posibilidad. Pero cuando Dios nos permite en su gracia, podemos ver más allá. Y comenzamos a ver ahí un siervo, una mujer de Dios, un hombre íntegro, una mujer recta, un profesional lleno de la gracia del Espíritu Santo sobre su vida. Comenzamos a ver ahí un predicador, un evangelista, un maestro, un misionero. Y aunque la gente a veces nos dice: pero yo, pastor, sí, el Señor habló. El Señor te vio cuando eras un niño pequeño. El Señor te vio. Cuando nadie te veía, Dios te vio. Y hay cosas que pueden faltar, pero la gracia del Señor siempre estará. Yo quiero que usted crea. Quiero desafiar su fe. A eso me mandó el Señor hoy a predicar, a desafiar su fe. A que usted lo crea y usted diga: conmigo la historia cambia.
Hoy estoy en Cristo. Cristo va a escribir otra historia, algo diferente se va a escribir en mi vida. Estábamos marcados por historias de alcoholismo, de drogadicción, de separación, de violencia. Pero hoy yo estoy en Cristo y Cristo comienza a redimir mi historia, la de mis hijos, la de mis nietos, de quienes me rodean. Esta verdad alcanzará a mis hermanos, a mis padres, y Dios va a intervenir y va a venir a cambiar todo. Pero alguien creyó al Señor primero. Alguien se puso en la brecha y dijo: yo voy a creer. Yo voy a creer. Y voy a perseverar en esta verdad. Y el Señor me va a mirar. Y en su gracia y en su misericordia va a bendecir lo que yo hoy estoy creyendo. Crea al Señor. Desafíe su fe. Póngase ahí de pie en esta tarde. Yo siento tu presencia, Espíritu Santo. Siento tu gracia, Señor. Espíritu de Dios, puede levantar sus manos ahí conmigo. Dígale al Señor: aquí estoy, acá está mi vida. Acá está mi vida, Señor. Tú me conoces, conoces todo de mí. ¿Qué te puedo ocultar yo, Señor? Tú sabes en qué condición yo te encontré, Jesús. En qué condición yo llegué a ti, tú sabes todo. Quizás me he equivocado en este caminar, he tomado decisiones equivocadas, pero tú siempre puedes restaurarnos, Señor. Cuando nos volvemos de todo nuestro corazón a ti, tú nos puedes restaurar nuevamente, comenzar de nuevo a trabajar, a darnos forma, a moldear nuestra vida, nuestro corazón, nuestros pensamientos. Espíritu Santo, tú tienes ese poder sobrenatural de transformar las vidas hasta el día de hoy. Y lo podemos ver, Señor, cómo tú llamas, cómo tú seduces, cómo tú sales al encuentro. Cuánta gente ha llegado a esta casa, Señor, con vidas totalmente rotas, y tú comienzas a sanar, a restaurar, a cambiar todo, Señor, a dar oportunidades impensadas. Señor, tú eres el que toma a un hombre, a una mujer, desde el muladar, Señor, y lo hace sentar entre mesa de príncipes, Jesús. Ese es el Dios que servimos. Señor, trae esa fe profunda al corazón. Trae esa fe profunda a nuestro corazón, Señor, de que si hemos depositado nuestra fe en ti, si nos hemos rendido, Señor, completamente a ti, tú harás, tú harás, tú harás. Trae esa convicción, Señor, que es tiempo de creer, que es tiempo de creer en fe, de perseverar en fe, que es tiempo de levantarse en fe en medio de mi generación, de mi realidad, y decir: yo levanto la bandera de Cristo en mi familia, en mi realidad. Yo levanto el nombre de Cristo. A Él sirvo, a Él yo lo sigo. Y aunque los demás no entiendan, o se burlen, o lo menosprecien, no, yo continúo firme, porque tengo una convicción de que veré tu gracia derramada sobre mi vida, sobre mi familia, Señor, sobre todo lo que mis manos hagan, administren, sobre todo lo que tú me has dado, Señor. Yo veré tu gracia derramada sobre mí, Espíritu Santo. Trae esa convicción profunda al corazón. Oh, Espíritu de Dios, te adoramos a ti, Jesús. Te adoramos, Señor.